noches, bienvenidos a Punto Económico. Hoy día vamos a hablar sobre el Metropolitano. Usted es usuario del Metropolitano, sabe qué es lo que está pasando en las estaciones con respecto al tema de seguridad y sabe qué es lo que está pasando en general con el tema contractual con el Metropolitano. Hemos invitado al señor Lino de la Barrera, él es experto en el sector de transportes y comunicaciones y gerente general de Cunay Consultores para hablar sobre este tema. En la segunda parte del programa tenemos a Gerardo Novoa Herrera, él es director de asesoría tributaria del grupo Verona y vamos a hablar sobre el riesgo del no pago del impuesto predial. Si usted es propietario de un inmueble y tiene que pagar el impuesto predial, sabe que podría, si es que no paga su impuesto predial, irse a un remate, que le lleguen a rematar su propiedad para que se tenga que pagar, digamos, este impuesto predial. Sobre este tema vamos a hablar en la segunda parte del programa. En la tercera parte del programa vamos a hablar con Diego Cerebriski, él es director de Alta Ventures, un fondo mexicano de inversiones, y vamos a hablar sobre cómo se están financiando los proyectos en el país. Básicamente lo que se llaman startups, aquellas empresas que recién están empezando y que necesitan, digamos, capital semilla para aprender y empezar su carrera hacia el éxito. Así empezamos la noche de hoy, Punto Económico, y quisiera hacer antes un breve comentario con respecto a las cifras que salieron hace un par de días de la encuesta del BCR, que bueno, que siempre que mensualmente hace el Banco Central de Reserva. Un par de datos interesantes, que es la expectativa que tienen los agentes económicos con respecto al crecimiento de la economía de este año y los próximos años. En este año, según las encuestas del BCR, la economía debería estar cerrando entre 5.2 y 5.4%. El próximo año deberíamos tener un crecimiento arriba del 5.5%. Y con respecto al tema de la inflación debería estar cerrando, según la expectativa de los encuestados en esta encuesta mensual que hace el BCR a agentes económicos, digamos, empresas financieras, no financieras y analistas económicos, alrededor del 3% este año, que va dentro del rango meta. El rango meta del Banco Central de Reserva es tener una inflación entre 1% y 3%, que sea, digamos, el índice de precios al consumidor de Lima, lo que suba, y en el 2014 2.6 y en el 2015 2.5. Digamos, son cifras importantes en el sentido que la expectativa de la población, digamos, de los analistas económicos, de los empresarios con respecto a la inflación es que se va a mantener en el rango meta, y esto de cierta forma es bueno porque clava las expectativas en una inflación controlada. Así empezamos la noche de Punto Económico y le damos la bienvenida al señor Lino de la Barrera. Él es experto en el sector transportes y comunicaciones y gerente general de Cunay Consultores. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Hoy día hemos visto, digamos, un diario importante a nivel nacional ha puesto sobre la mesa un problema, al parecer importante, que podría afectar a todos los usuarios del Metropolitano, y tiene que ver básicamente con las medidas de seguridad dentro de las estaciones del Metropolitano. ¿Cuál es el problema exactamente que existe hoy con respecto a este tema de seguridad? Claro, a ver, lo que ha revelado este diario, y que efectivamente es un tema que se viene conversando hace buen tiempo, es que tanto los patios donde al final del día se almacenan las unidades, donde cargan el gas natural para poder salir, donde se lavan los vehículos, como las estaciones, no habían pasado todas las certificaciones de defensa civil y por ende tampoco tenían autorizaciones de funcionamiento. Hay que explicar brevemente que estas estaciones y estos patios funcionan en determinados distritos a lo largo de la vía expresa, unos, y otros funcionan en la zona norte, en Comas, y el otro en la zona sur, en Chorrillos. Obviamente, estas certificaciones de defensa civil tienen que ser otorgadas por el tamaño de la infraestructura por la Municipalidad de Lima, y por otro lado, las licencias de funcionamiento ser otorgadas por los distritos. Llámese Comas por acá, Chorrillos, y a lo largo de las estaciones por cada uno de los distritos a los que correspondan. Más allá de que esto sea una vía metropolitana, es una competencia distrital el otorgamiento de las licencias, previo cumplimiento de los requisitos que señalan las normas sobre autorización de funcionamiento. Lo que se sabe es que efectivamente esto fue construido sin contar con esas autorizaciones, un poco amparados en esta necesidad de sacar adelante el proyecto, pues y ahora estamos en el momento donde efectivamente no se ha podido superar al 100% la situación y por lo que se sabe está trabajando en lograr ese 100% que implica las certificaciones de defensa civil para que se cumpla con lo que la misma ley exige
y las licencias de funcionamiento. ¿Cuándo comenzó a operar el Metropolitano? Bueno, en etapa de prueba debe haber empezado aproximadamente en el mes de septiembre u octubre del 2010. Y funcionando desde el 2011, ¿no? Ya con pero toda desde la que ley. desde que empezó a operar el Metropolitano no ha tenido, desde el día 1, no ha tenido entonces ninguna licencia ni de funcionamiento ni de certificado de seguridad vial. No las ha tenido, va de seguridad vial, de seguridad, hacia las personas, no la ha tenido. No la ha tenido, y esta gestión lo que ha hecho es empezar el trabajo de levantar la información necesaria para poder lograr esos permisos, ¿no? Ahora, digamos, entiendo que no es el único problema que hay alrededor del Metropolitano, porque el Metropolitano, digamos, se hizo de una manera bastante rápida para que saliera ya a operación, tema por necesidad, pero, digamos, hay problemas igual en los contratos que han afectado las arcas de la municipalidad. ¿Cuáles son los principales problemas que se han visto alrededor del Metropolitano? A ver, hagamos un poquito de memoria. El proyecto de tener un sistema de transporte masivo empieza a finales de la administración del señor Andrade. En ese momento, cuando se producen las elecciones municipales, había un gran debate que si se quería el tren o si se quería el sistema de lo que se llama BRTs, que era promovido en ese momento por el señor Andrade. Al final, la administración Castañeda acoge el tema de los BRT, de estos sistemas de transporte en buses, y saca adelante el proyecto. Sin embargo, comenzando su gestión, realmente el proyecto llega a finalizar casi al final de la segunda etapa de su gestión, ¿no es cierto? Estamos hablando casi al final del segundo periodo. Entonces, en ese momento había una serie de inversiones que realizar, entre ellas los patios, entre ellas las estaciones, entre ellas el tema de que los inversores privados, que eran estos transportistas, pusieran el monto de la cuota inicial y obtuviesen el financiamiento para obtener las unidades de transporte. Entonces, eso motivó de que de alguna forma se saliera un poco a paso un poco acelerado. Evidentemente, en ese camino se saltearon algunas cosas como esta que estamos viendo en este momento, ¿no? Que es el tema de los permisos, que son esenciales para que cualquier privado desarrolle una actividad. Entonces, eso no pinta muy bien el asunto, porque finalmente estamos viendo que la autoridad, que debe ser la censora de todo aquel que incumple la ley, es la que está incumpliendo. Entonces, ahora, hay que ponderar el hecho de que estén haciendo el esfuerzo de cambiarlo. Sin embargo, hay una situación donde todavía esto no se ha logrado, ¿no? Eso quiere decir que desde la gestión anterior se dejaron varios, digamos, temas que no se cumplieron dentro del contrato, sí. Y salió, digamos, en la gestión anterior el Metropolitano de una forma no completamente, digamos, al 100%, como debería haber sido. Claro, evidentemente. Pero ¿por qué esta gestión, en todo caso, no puso las cosas claras desde un principio y dijo, bueno, esto es lo que estoy encontrando y estos son todos los problemas que hay, y esto podría afectar eventualmente todo el flujo de caja a futuro del proyecto? Claro, si algo se le puede decir a esta administración es, creo que no puso de alguna forma transparente las cosas para toda la ciudadanía, ¿no? Y tuvimos que apreciar situaciones como, por ejemplo, esta alza de la tarifa de los pasajes, y nos enteramos en ese momento que dentro del contrato había un consorcio coordinador que era quien finalmente decidía las tarifas. O, por ejemplo, que el flujo o que la demanda estimada todavía no se iba a lograr al 100% en el plazo que se iba a indicar, y que eso iba a tener un costo. O que, por ejemplo, habían obligaciones tomadas con COFIDE y temas que vinculaban al cumplimiento del contrato, que motivaron que posteriormente los operadores privados intentaran llevar a la municipalidad un arbitraje, y que para parar esos arbitrajes la municipalidad tuvo que hacer una especie de compensación económica a estos operadores por esos incumplimientos que la municipalidad estaba incurriendo. A ver, la municipalidad, debido a que hay incumplimiento en el contrato por el lado de la municipalidad. Sí, ciertamente. Hay varios incumplimientos del contrato. Sí, definitivamente. Uno de ellos es, digamos, lo que hemos visto hoy día en el periódico, que es el tema de no se está cumpliendo, digamos, con entregar todo formal, en el sentido de con licencia municipal en todas las estaciones. Que de alguna forma para el operador privado no sería un problema. Hay otros temas contractuales que sí le generan perjuicios económicos. De acuerdo, ¿no? pero en ese tema específico es un tema que le afecta no solamente al operador, sino le afecta a todo el mundo. Obviamente, claro. Si es que tenemos un montón de gente parada a la hora de salida del trabajo, a la hora de ingreso, con, digamos, un montón de gente puesta en una estación, si no hay medidas de seguridad,
y si hubiera en el extremo algún problema y no hay, por ejemplo, un extintor, que es parte de lo que se ha visto, o digamos no hay señalización clara para salida, sí podría haber algún problema y se puede afectar el usuario. De todas formas, claro que okay, sí. entonces, y eso puede terminar afectando el propio proyecto, la rentabilidad per se del mismo, ¿no? Es algo que se tiene que arreglar de todas maneras. De todas maneras y al más breve plazo. Pero el hecho de que no se haya hecho, el hecho de que no tengan licencias de funcionamiento, el hecho de que no exista el certificado de defensa civil, ha impactado en el proyecto, ya no en la seguridad del ciudadano, digamos, que usa el metropolitano, ¿ha impactado de alguna manera en el proyecto, ha impactado de alguna manera en el flujo de caja de la municipalidad? La municipalidad, debido a este tipo de cosas, ¿ha tenido que compensar a los operadores económicamente por este tema? A ver, los incumplimientos que han motivado situaciones de reclamo de parte de los operadores llegaron a un momento culmen en el que se tuvo que negociar con ellos a efectos de establecer una compensación. ¿Por qué? Porque finalmente estos operadores han tomado obligaciones a efectos de comprar las unidades de transporte. Estas obligaciones están apalancadas por una fiducia que la tiene COFIDE y a la que hay que pagar. Y que pues estos incumplimientos no permiten establecer un flujo correcto para que ese pago se produzca. Por otro lado, tenemos temas tan sensibles como el que se revela hoy día, y es que la losa donde funciona la hidrolavadora de los buses no está funcionando. Entonces, evidentemente, esto lleva a que uno tenga que hacer limpieza de las unidades en forma manual, con el costo que significa tener más gente trabajando. Vamos a ese punto en específico, porque yo creo que esto acá es solo un ejemplo digamos, de todo lo que está alrededor de Metropolitano. En teoría el contrato decía, entiendo, que los buses deberían tener una losa, es más, debería haber un lugar, una infraestructura para que los buses entren ahí y se laven los osos. Exactamente. Y entiendo que la municipalidad quería multar a los operadores porque no estaban lavando correctamente, y los operadores decían, oye, pero yo no estoy lavando porque no hay lugar pues en donde lavar, no existe la infraestructura, porque entiendo que a los pocos meses de haber sido hecha la infraestructura, la losa, digamos, el piso, se dañó, y por lo tanto no hay forma de poder meter los buses para lavar. Eso es así. Exacto. Bajo ese esquema, los operadores pidieron, por ejemplo, en este caso en específico, compensación a la municipalidad. Le dijeron, señores, resárcenme de dinero porque no estoy pudiendo, estoy gastando más gente para que lave manualmente los buses. No solamente, ¿eso es así? Sí, es así. Y no solamente por eso, sino porque además la distancia que existe entre la última estación del Metropolitano, que es Naranjal, y el final del patio, que hay aproximadamente entre 7 y 8 kilómetros, es un recorrido que técnicamente no se lleva ningún pasajero, es un recorrido en vacío. Entonces también le reclamaban el hecho de tener que hacer ese recorrido hasta allá, el hecho de no tener las oficinas administrativas dentro de ese patio y tener que alquilar otras oficinas. O sea, todo esto motivó un conjunto de reclamos con razón o sin razón. Lo cierto es que en ese marasmo donde habían cosas incumplidas de parte del municipio, evidentemente todo era reclamable. Esto motiva que se sienten a la mesa, y al sentarse a la mesa terminan con una compensación por esos incumplimientos, que fue aproximadamente 96 millones de soles. Ok, entonces el municipio ya ha compensado por esos problemas a los operadores por 96 millones de soles, que me imagino que no estaban previstos en el contrato inicial. Para nada, en absoluto. Okay, pero la compensación se hace siempre y cuando exista, digamos, un problema. El problema entiendo que existió y es digamos, la mea culpa la municipalidad la está asumiendo, y es implícito desde el hecho de que está compensando. Si no compensara, si es que no reconociera culpa. Pero de aquí en adelante, no es que los problemas se hayan arreglado. Eso significa, y quiero ser claro acá, quiero que no sea claro, esta compensación de 96 millones de soles que se hizo probablemente vuelva a suceder este año y los próximos años hasta que no se arregle el problema contractual, hasta que no se cumpla con el contrato. A ver, todos sabemos en este momento que los temas están en vías de solución. Por ejemplo, el tema de estos kilómetros que están sin construir, hay un SNIP que está corriendo, hay una factibilidad para poder hacerlos. El tema de las licencias están en trámite. Es decir, lo que teníamos que hacer nosotros en este momento, o pedirle a la autoridad, es que corra. Si corre y logra estos objetivos al más breve plazo, ya no debería repetirse la situación. Sin embargo, concuerdo en que efectivamente hay un espacio de tiempo hasta que eso se logre, en el que la situación se puede volver a repetir, y alguien con toda razón puede sentarse y decir, esto me está generando un problema económico y por tanto necesito que me vuelvas a compensar. Es probable que algunos de los operadores, si no todos, puedan volver a decirle eso a la municipalidad. Totalmente de acuerdo. ¿De dónde va a salir la plata para pagar esta compensación? Bueno, hay que mirar efectivamente cómo está el flujo de dineros de la municipalidad, porque eso tiene que estar saliendo de las arcas públicas. No hay forma de que salga de otro lado, ¿no?
Y esto no sale, entiendo que el 8% se lo lleva, digamos, va por transporte, el 8% de las tarifas para infraestructura. De este fondo, digamos, ¿no es que sale este tipo de compensaciones? Bueno, ¿o no? Al final habría que mirar cómo es que se está manejando el tema fino de la parte del uso de los recursos, ¿no? Porque entiendo que esto 8%, los dineros que vayan a Protransporte tienen una finalidad diferente, ¿no? Por ejemplo, pongo un claro ejemplo, y es que efectivamente hay algunas obras que se están haciendo. Si uno mira, por ejemplo, la estación Angamos, hay un cambio cualitativo desde que se ha hecho una obra adicional, porque todas las estaciones se hicieron en forma estándar. Pero no todas las estaciones tienen el mismo comportamiento de personas. Si uno se va a la estación Corpa, va a encontrar montones de gente. Si uno se va a una estación de repente como Benavides, puede que no encuentre esa cantidad de personas. Entonces, evidentemente, hay que hacer obras adicionales. Entonces, yo entiendo que este dinero va destinado a ese tipo de infraestructura que es totalmente distinto a lo que estamos hablando. Compensación económica, por el otro lado. Eso no tiene que ver con ello. Existe una claridad. A ver, si ya sabemos que hay incumplimiento sobre el contrato, ¿de acuerdo? Y que además este incumplimiento está afectando las arcas de la municipalidad al compensar al operador por el incumplimiento, y que esto ya es, digamos, se puede volver a ver, se puede repetir. La municipalidad ya tiene un cronograma claro sobre en qué momento se van a resolver todos estos problemas y de qué forma. Bueno, entiendo por lo que ha salido publicado el día de hoy y por lo que de alguna forma conozco en este día a día, que efectivamente hay un plan de trabajo para ir superando estas situaciones. Ahora, la mayor o menor velocidad obviamente está en manos de la propia administración. No tenemos los ciudadanos la posibilidad de acceder a saber cuánto tiempo va a demorar este proceso. Lo único que podemos nosotros hacer desde quienes estamos en la consultoría, quienes de alguna forma queremos que esto camine bien, es que esto se resuelva al más breve plazo posible. Porque esto puede terminarle costando a la ciudad más dinero, ¿no? En todo caso, digamos, lo mejor sería ser transparente en la información para que toda la ciudadanía sepa, en todo caso, cuándo se va a hacer qué cosa, de forma tal que el contrato se pueda cumplir. Y entiendo que a partir de ahí empieza los 14 años de concesión. Ese es un tema Explícanos un poco ese tema. Eso es un tema bien interesante, porque de acuerdo al contrato hay ciertas reglas que la municipalidad se obligó a cumplir. Dentro de ellas están este tema de los patios, el tema de las autorizaciones, por ejemplo, de las estaciones de gas que están adentro, que entiendo que ya se consiguió la de Ocenermin y están por conseguir la autorización definitiva que les falta, y varias otras cosas más. Mientras eso no ocurra, el plazo contractual no corre. Es decir, nosotros tenemos 3 años trabajando casi el Metropolitano, pero el año 0 todavía no ha empezado. Es decir, de aquí vamos a empezar los 14 años recién. Una vez que se cumplan por ambas partes y todos estemos de acuerdo en que ya está todo cumplido y por tanto de aquí arrancamos el contrato. Entonces, en realidad una concesión de 14 se puede volver una concesión de 17 años, 18 años, sin problema alguno. Por una situación fáctica que tiene que ver con que una de las partes, que es el Estado, no ha terminado de cumplir con aquello que hay. No sé si del lado privado hayan también incumplimientos que reclamarse. Presumo que la municipalidad tendrá su propia agenda, que tendrá que ponerse sobre la mesa una vez que ellos hayan cumplido con lo suyo, ¿no? Claro, en todo caso, digamos, la moraleja de esto es, cuando se haga un proyecto, desde un principio se tiene que hacer bien y ser transparente con todo el mundo con respecto a las contingencias que podrían haber dentro del contrato. Y en este caso puntual, además, que el hecho de que se produjo un cambio de administración municipal debió llevar, creo yo, a que el informe, porque entiendo que si hay un informe sobre el Estado, fuera público, o que fuera, y si fue público, por lo menos más difundido. ¿No es cierto? No sé si llegó a ponerse en alguna parte o en alguna web, pero por lo menos que fuera más difundido, porque así por lo menos hoy día no nos sorprenderíamos con titulares como este, ¿no? Porque todos sabríamos que el proyecto se dejó mal se va a demorar tanto tiempo en arreglarlo. Exacto, y que se está trabajando en este tema, ¿no? Hay un tema que tiene que ver con el financiamiento, ¿ya? Y esto es una cosa un poquito más complicada, pero es importante en todo caso. Entiendo que del 100% de dinero que los operadores iban a tomar para poder hacer que el Metropolitano funcione, el 80% es deuda. Sí, y el 20% es equity, el 20% es dinero directo de los concesionarios. O sea, los concesionarios han apalancado el 80% del proyecto, que es un montón, pero digamos es la estructuración que se hizo. Claro. Pero este dinero en realidad ha venido de COFIDE, digamos, es un dinero, un fideicomiso de COFIDE. Entiendo que si es que no se están cumpliendo con las condiciones del contrato,
los flujos de caja que estos operadores esperaban, el ingreso que estos operadores esperaban obtener para obviamente pagar la deuda, digamos, a través de, entiendo, eventualmente creo que estaba Interbank ahí, pero directamente a Cofide, finalmente. Este dinero iba, digamos, a ser utilizado para el pago, pero como no tengo el ingreso como operador del otro lado, porque obviamente se han incumplido varias cosas que afectaron ese ingreso, no necesariamente se está pagando de la mejor manera a Cofide. Eso puede afectar, por ejemplo, los intereses moratorios del no pago de deuda. Eventualmente podría afectar nuevamente las arcas fiscales de la municipalidad y probablemente al final los operadores decir, oye, entiéndase Cofide con municipalidad y pelense ustedes. A ver, los flujos de demanda de pasajeros han ido creciendo, no hay duda, ¿no? Cuando recién empieza el Metropolitano había un promedio de 250.000 pasajeros día y hoy están sobre los 500.000. Es decir, dinero está ingresando porque cada vez más usuarios son los que diariamente emplean este sistema para movilizarse. Lo que efectivamente estos incumplimientos está generando son ciertas afectaciones que habría que medirlas económicamente para saber en cuánto vienen al final a afectar ese flujo de caja. Porque puede ser que los costos determinados hayan subido, como este tema de usar personas para lavar los carros y no usar una hidrolavadora. Pero no necesariamente eso significa que el flujo grande, el paquete grande, no se esté produciendo. Entonces, porque entiendo que deberían haber más buses ya de los que hay actualmente, y es por un problema de, justamente, el hecho de que existe, digamos, todavía no puede haber la oferta suficiente para correcto, demanda. porque esto ha sido establecido, claro, se ha establecido que el nivel de equilibrio está sobre una cantidad de casi 700.000 pasajeros día y todavía estamos encima de 500, todavía no se llega, por lo menos las últimas cifras que se han sabido. Yo me imagino que con el paso del tiempo vamos a ir llegando a ese nivel, pero hasta que llegues en esa curva, hasta ese momento, obviamente hay un gap que todavía no está cubierto, ¿no? Entonces ese tema, por eso lo digo yo, o sea, si a mí me haces invertir una cantidad de plata en base a una proyección de demanda y digo que voy a llegar a ella, entonces tengo que decir, no saco más carros hasta que no exista. O es un poco el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué empieza primero? ¿Pongo los carros y se genera o no pongo los carros y espero? Entonces yo creo que aquí hay una situación donde de alguna manera lo que de alguna forma, el papel clave acá en esta fiscalización, en este tema de una fiscalización diferente, en este cambio de regidurías que van a haber, es importantísimo, ¿no? Porque al final son ellos los que, mejor parémonos un ratito, esperemos, vamos a averiguar cómo están las cosas, veamos qué está pasando y a partir de eso probablemente tomar determinadas medidas. Yo creo que nadie en su sano juicio puede estar en contra de un proyecto de transporte tan importante. Creo que todos queremos que funcione bien, bien. Ese es el punto. Que ¿no? funcione bien. Si funciona bien, todos felices de la vida. Porque el problema, por ejemplo, ahora es que en teoría se necesitaría más oferta de buses. Cierto. ¿Sí? Es más, yo me imagino que mucha gente que nos está mirando ahora dice, oye, pero me gustaría que en la hora punta haya más buses, porque a veces ya ahora en las horas punta estamos todos apiñados. Probablemente hay mucha gente que dice lo mismo. Lo que pasa es que es un tema donde tiene que utilizarse la tecnología, ¿no? Si yo tengo un sistema de frecuenciamiento donde yo digo, en hora punta debo tener un bus cada 2-3 minutos con el expreso 1, 2, 3, 4, 5, entonces tengo que medir la demanda para poner la cantidad mayor de carros y en la hora valle, que es aquella donde hay menos demanda, pues los retiro y los dejo guardados, para que no todo el día haya buses caminando. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar un detalle importante, y es que este sistema se paga por kilómetro recorrido. Vale decir, no es que el pasajero cueste un dinero, sino es la cantidad de kilómetros que recorre. Entonces, si yo no tengo un esquema sólido económicamente hablando, donde yo digo, en hora valle, que es la más baja, debo tener 10 buses, por poner un ejemplo, y en hora punta debo tener 50, entonces evidentemente yo voy a tener en la hora más baja de repente 30 o 40 buses recorriendo pues en casi vacíos. Y no tiene sentido, porque si estoy pagando kilómetros recorridos. Entonces, ahí hay que trabajar ese concepto, claro, para que la parte de la tecnología de la frecuencia funcione. Claro, pero así tengas el bus parado, o sea, tienes 50 operando en un rango de la mañana y tienes 10, los otros 40 están parados y representan un costo de oportunidad de todas maneras. De todas formas, lo que pasa es que ahí uno mide si me cuesta más o me cuesta menos parado que no parado, ¿no es cierto? Porque al final, si yo le voy a pagar por kilómetros recorridos, si lo tengo parado, no estoy en ese momento utilizando el vehículo. Pero sí, si lo estoy haciendo circular y no está produciendo el beneficio que yo quiero que produzca, ¿no? Mi punto era, digamos, mucha gente probablemente diga ahora, oye, yo quisiera que haya más buses. Cierto. Y el problema es que, y eso quiero que nos dejes claro,
probablemente no aumente la cantidad de buses, no aumente la cantidad de oferta disponible para que la gente vaya un poco más tranquila en las horas punta, porque no se arreglan los problemas de base. ¿Eso es así? Parcialmente, no es el 100%, porque hagamos un ejercicio, el símil del metropolitano es el Transmilenio de Bogotá. Y ese Transmilenio de Bogotá ha llegado a momentos en que ha llegado a transportar casi 1 millón de personas, ¿no? Nosotros estamos cerca de los 500.000 todavía en un ratio, bueno, claro, el Transmilenio tiene varias otras líneas, acá tenemos una sola. Entonces, evidentemente hay todavía una curva en la que se podría crecer, aumentando el número de vehículos, el número de pasajeros, pero esto implica varias medidas que hay que tomar de aliento al uso del metropolitano en lugar del uso del auto particular. Estamos en un momento donde la mejora económica ha hecho que todos los ciudadanos podamos invertir en comprar un auto propio, y no está mal, porque eso es parte del desarrollo normal de cualquier familia. El problema es que todos queremos usar el auto al mismo tiempo, entonces se producen unas congestiones gigantes, y sin embargo hay ya unos visos importantes donde las personas comienzan a pensar que en el transporte público ahorran tiempo. Muchas personas que trabajan en San Isidro ya no usan su carro para ir al centro de Lima, se van en el metropolitano. Entonces eso ya implica un cambio cualitativo donde la ciudad misma comienza a darse cuenta que las mejoras que se van a producir en el transporte son aquellas que se necesitan para hacer una ciudad vivible. Entonces, yo lo miraría en forma optimista. Yo creo que hay cosas que cambiar, sí, hay cosas que corregir, sí, pero que el futuro de alguna forma se muestra promisor, hay todavía mucho camino por recorrer, y no creo que el 100% de los problemas que de carácter económico puedan estar afectando al sistema puedan ni traérselo abajo, ni generar una situación donde esto claro, cambie, ¿no? Definitivamente el sistema es importante, se necesita, simplemente hay que hacerlo bien. Bien, ese es el tema. Y yo me quedo todavía con la duda de este diferencial de dinero, digamos, de lo que se le tiene que pagar a COFIDE, que imagino que los ingresos no van a alcanzar, creo, para pagar, digamos, por lo menos durante un tramo de tiempo, ¿de dónde va a salir? O sea, ¿quién está pagando finalmente los platos rotos del hecho de no haber estructurado y cumplido con un contrato inicialmente con una administración? Y es el ciudadano. Bueno, eso es verdad. El ciudadano. Eso es verdad, nosotros al final del día es lo que va a pasar, ¿no? Ok, entonces, ahora, ¿cuánta plata es? Algún día espero que nos digan cuánta plata. Esperemos a saberlo todos como ciudadanos, ¿no? Así es. Bueno, señor Lino de la Barrera, muchas gracias por, digamos, explicarnos todos estos temas, y espero también que se arregle todo el tema del tema de defensa civil, para que no haya imprevistos y no haya problemas, claro. Ni extintores, señalizaciones, eventualmente los paraderos. Muchas gracias nuevamente. Y volvemos en la segunda parte del programa para hablar sobre la necesidad del pago del impuesto predial. ¿Sabe que podrían embargarle su casa, su departamento, su inmueble si no paga el impuesto predial? Volvemos.